Así que, así que me encantó y yo voy a hablar un poco de este tema, pero empiezo de una cuestión un poquito más conceptual que trata de un aspecto muy específico de la protección internacional, que es la protección complementaria, o lo que los países, la práctica de los países, los organismos internacionales, la Corte Interamericana y algunos académicos entienden por protección complementaria, porque este es un término que todavía está en disputa, ¿no? En el derecho internacional, porque no tenemos una definición, siquiera definición de protección internacional. Tenemos, y Gábor es experto en este tema y esperamos su tesis con bastante interés. Entonces, claro, la la protección complementaria es todavía un tema aún más, yo diría gris, ¿no? En el derecho. Voy a compartir la pantalla para que todos puedan seguir. ¿Pueden ver o no? Déjame ver lo que... vale. ¿Ahora? Vale. Bueno, entonces yo empiezo a tratar de este tema que es un tema que está, como lo dijo, está en disputa en el derecho y me parece muy importante que hablamos de este tema porque, claro, las consecuencias de entender que una persona merece la protección complementaria o el reconocimiento del estatuto de refugiado, las consecuencias son distintas en términos de derechos, en términos de la naturaleza del instituto que concede dicha protección, en términos de integración también, porque claro, los programas y proyectos son financiados y gestionados por distintas organizaciones a depender del estatus que la persona, que he concedido a la persona o reconocido a la persona migrante, ¿no? O refugiada. Bueno, nosotros entonces sabemos que el derecho internacional de los refugiados es un derecho que en su origen es bastante eurocéntrico y por eso fue, claro, actualizado en otras regiones del mundo como América Latina y África, porque tenemos las definiciones expandidas, las definiciones ampliadas, pero todavía el derecho de las personas refugiadas no se desarrolla con la rapidez que necesitaríamos para proteger a las personas que necesitan de protección. Y hablamos, claro, de las personas que hoy migran por cuestiones medioambientales, también en la década de 90, sobre todo el desarrollo de una gama de derechos del derecho internacional de los derechos humanos, como la protección a la niñez, la protección a las mujeres, la protección relativa al género y todos esos derechos entonces fueron evolucionando y el derecho de los refugiados está siempre un pasito atrás, ¿no? Y por esto, claro, la visión de complementariedad que se debe tener a la protección de las personas es una visión bastante benéfica y bastante importante desde esa visión complementaria de los derechos que habla, por ejemplo, Cansado Trindade, de las vertientes de los derechos humanos, desde una visión complementaria, entonces surge la idea de que los estados tendrían que establecer formas complementarias de protección a personas que no son protegidas por la definición clásica de refugiado, ni por la definición ampliada de Cartagena, pero que todavía no pueden ser devueltas a sus países de nacionalidad o de domicilio por fuerza del principio de non-refoulement y por obligaciones que los estados tienen con relación a otras normas de derechos humanos, como la Convención contra Tortura y tratamientos crueles e inhumanos, las convenciones que protegen, por ejemplo, la niñez, la mujer y todas esas que ya mencioné. Entonces, se entiende que es necesario que los estados desarrollen formas de protección o instrumentos de protección complementaria.
Pero la verdad es que no se tenía idea de qué sería esta protección complementaria. Por ejemplo, ¿cuáles serían las categorías protegidas? ¿Cuáles serían los derechos que las personas que se podría garantizar a esas personas en los estados de acogida? ¿Es una protección similar a la protección a las personas refugiadas? Es una protección que se tiene que dar con base en una ley o, por ejemplo, decretos administrativos mucho más precarios. Es una protección que conlleva, por ejemplo, que las personas que sean reconocidas a la protección complementaria serían o no personas de interés de ACNUR, por ejemplo. Porque la práctica de los estados, la verdad es que es muy divergente, distinta. Y hay unas interpretaciones de los estados, unas directrices del ACNUR, también una decisión de la Corte Interamericana que habla de lo que sería protección complementaria y la opinión de académicos y expertos sobre lo que sería la protección complementaria. Pero claro, no hay una definición que garantice seguridad jurídica para que podamos implementar y aplicar instrumentos de protección complementaria. Entonces, lo que intenté y la verdad lo que intentamos, porque esta investigación hicimos en conjunto la colega María José de Argentina y yo, para un libro que creo que va a publicar Gilberto, que Gilberto está organizando. Entonces, la verdad es que es un trabajo de la red. Lo que empezamos a hacer es justamente leer y buscar en los documentos del ACNUR y de las organizaciones internacionales las directrices y unos requisitos básicos de lo que sería la protección complementaria. Entonces, por ejemplo, la ACNUR fala que podrían ser mecanismos administrativos o legislativos establecidos para regularizar la permanencia de personas que no son reconocidas formalmente como refugiadas, pero las que el retorno no es posible ni recomendable por varias razones. Y aquí, claro, tenemos un término bastante abierto. También dijo que aquella sería una protección acordada a quienes sin calificar como refugiados ni bajo la Convención de 51, ni bajo los criterios de la Declaración de Cartagena, tienen necesidad de protección internacional porque de ser devueltos a su vida se vendría amenazada o se encontrarían en peligro de ser sometidos a tortura u otros tratamientos o penas crueles, inhumanas o degradantes. ACNUR también habla que en cuanto a los derechos que brinda, este Estatuto de Protección Complementaria debería proteger a las personas frente al peligro de la devolución y de la expulsión, pero no solo esto, y debería también garantizar una vida digna. Y cuando ACNUR menciona vida digna, entiende que el derecho a no discriminación, el derecho a no ser sometido a tortura, disfrutar de libertad de movimiento, tener acceso a los tribunales de justicia, a las instancias administrativas, derechos sociales y económicos también estarían incluidos. Cuando menciona la naturaleza jurídica, la organización dice que podría ser otorgada por instrumentos legislativos o administrativos, pero preferiblemente por ley y nunca por un instrumento que podría ser, por ejemplo, arbitrario. Cuando menciona plazo, por ejemplo, que sería un plazo de duración de la permanencia de la persona en el territorio del país de acogida, dice que debería garantizar un permiso de permanencia o residencia prolongada. Habla en residencia prolongada. Y entendíamos entonces que sería que la residencia se prolongara por lo menos en cuanto duren las circunstancias que generaron la migración. Menciona también que esta protección difiere de la protección temporal porque es concedida a través de análisis individual. Y la protección temporal, la teoría dice que el análisis es colectiva. Y habla de unas categorías que tendrían que ser protegidas en estos estatutos. Un momento que... Sí, entonces, y las categorías se podría
entender las personas protegidas por el instrumento de la no devolución y por las obligaciones que los países tienen ante a otros instrumentos de protección a los derechos humanos. También en las notas, ACNUR fala que hay que asegurar estándares mínimos de protección que sean similares a la protección concedida a las personas refugiadas y que las medidas para proporcionar la protección complementaria deberían ser implementadas de manera que se reforzase el Instituto de la Protección Internacional y que no hubiera, por ejemplo, un debilitamiento del Instituto de Asilo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un trabajo de Jane McAdam, cuando analiza, en lo que analiza la implementación de la Directiva de Calificación en Europa y las estadísticas de reconocimiento del estatus de refugiado y del reconocimiento de protección subsidiaria y concluye McAdam que muchas veces lo que ocurre en los estados europeos es que se concede la protección subsidiaria y a personas que podrían ser reconocidas como refugiadas, y dice McAdam que esto ocurre porque los estados tienen más discrecionalidad en la aplicación y la implementación de la protección subsidiaria y que no se trataría en el entendimiento de Jane McAdam de la aplicación del derecho internacional, sino que la transposición de una directiva a las leyes de los estados, ¿no? Entonces, la autora fala mucho de la posibilidad de debilitamiento del Instituto del Asilo por una aplicación inadecuada de lo que sería la protección complementaria. Pero claro, si no tenemos una definición clara de qué es la protección internacional y tampoco de qué es la protección complementaria, que claro, es más difícil de aplicarlas adecuadamente. Y luego, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 21, que trata de la protección de los niños migrantes, entiende que la prohibición de devolución establecida en el artículo 22 de la Convención ofrece una protección complementaria para extranjeros que no son solicitantes de asilo o refugiados en casos que su derecho a la vida o libertad se encuentre amenazado por motivos enlistados en la Convención. La Corte ha constatado también que en algunos países de la región existe la figura de la protección complementaria, que es una protección que sería similar a la protección que se ofrece, que se otorga a las personas refugiadas y que impediría que esas personas fueran deportadas o devueltas a un país donde su vida, su libertad o seguridad esté en peligro. Dicha figura, conocida como protección complementaria, sigue la Corte, se podría definir por la protección que la entidad autorizada en el país de acogida otorga al extranjero que no tiene regularidad migratoria y que no califica como refugiado bajo a la definición tradicional o la ampliada, consistente principalmente en no devolverlo al territorio de otro país donde su vida, libertad y seguridad o integridad se verían amenazadas. Bueno, entonces percebemos ahí notamos de esos instrumentos, de esas directrices, que hay elementos comunes en lo que se entiende por protección complementaria, y desde estos elementos comunes se puede contornar, se puede dibujar algunas ideas de requisitos que tenemos que buscar en las estrategias, los instrumentos de protección de los países para que sí podamos calificar estos instrumentos como protección complementaria, que sería entonces un elemento de la protección internacional. Y más 5 minutos. Sí, y para mí me parece también bastante importante lo que dijo la autora, la académica McAdam, que la complementariedad a que se refiere
que se refiere a las directrices y el entendimiento de protección complementaria no está vinculada a los derechos que se otorga a las personas, a la naturaleza jurídica de dicho instrumento, sino que una forma, una manera alternativa de brindar, de ofrecer protección a personas vulnerables. En ese sentido, no se hablaría en criterios o un estatus de protección inferior a la protección garantizada a las personas refugiadas, sino que la protección es oriunda, proviene de instrumentos que no son la Convención de 51, la Declaración de Cartagena o, por ejemplo, el instrumento africano que también prevé la definición ampliada de persona refugiada. Bueno, rápidamente entonces, porque después podemos hablar en la parte de las discusiones del caso de Haití y Venezuela en Brasil, cómo Brasil afrontó la cuestión de la migración haitiana y venezolana. Pero yo la verdad es que he dibujado o pensar en unas ideas de requisitos que debemos buscar en estos instrumentos jurídicos para que podamos calificarlos como protección complementaria. Entonces, en cuanto a las razones de protección, siempre que un derecho a la vida o a la libertad de uno se encuentre amenazado, y claro, vamos a buscar las personas protegidas en los instrumentos de protección a los derechos humanos que imponen obligaciones a los países signatarios que firmaron dichos instrumentos. El proceso de reconocimiento también de la protección complementaria, lo que hice una de las notas de ACNUR es que debería ser un proceso o conjunto o consecutivo al proceso de análisis de la determinación de la condición de la persona refugiada. Luego entonces el mismo comité o el mismo órgano que analiza la situación de refugio, asilo, sería el órgano que analizaría la concesión de protección complementaria. Bueno, claro, el derecho, para que no fuera un derecho precario, un derecho que se podría, por ejemplo, revocar con una mudanza de gobierno, y Alonso, claro, habló de las mudanzas de gobierno que tuvimos recientemente en América Latina, debería ser un derecho previsto en ley, no instrumentos reglamentos administrativos. Bueno, en cuanto al plazo de duración del permiso de residencia, debería durar hasta que la situación que tenga generado la migración cambie. Los derechos protegidos o concedidos a las personas en el país de acogida, derechos civiles y sociales, bueno, todos los derechos fundamentales, claro, derecho a la educación, a salud, acceso a justicia también. Y para mí también un tema que es súper importante, que es muy importante porque se convencionó, se acordó llamar de protección complementaria en América Latina instrumentos que garantizan la residencia en los países, pero que las personas que son las beneficiarias de esta protección no son personas de interés de la ACNUR, por ejemplo, lo que ocurrió con las personas haitianas en Brasil. Y yo, como soy abogada de una clínica jurídica, me acuerdo que en los primeros años que llegaban los haitianos, era como si hubiera migrantes o personas de primera categoría, segunda categoría, había derechos que podían ejercer las personas refugiadas, pero no las personas de Haití, por ejemplo, que recibían la protección humanitaria. También los proyectos de integración que participaban, que eran beneficiarios las personas refugiadas, muchos de ellos no podrían participar o accesar las personas beneficiarias de la protección complementaria, los visados humanitarios. Entonces, para mí también es importante entender si la protección complementaria
es una protección que está bajo el paraguas de la protección internacional. Y si está bajo el paraguas de la protección internacional, estas personas también son personas de interés del ACNUR. Y si son personas de interés del ACNUR, la financiación, la gestión de los programas y proyectos de integración debería ser gestionada por el ACNUR. Y ahora, claro, que también la OIM es parte del sistema ONU de una forma integrada. Claro, yo no digo que porque esto ocurra no va a haber problemas con la integración de las personas, porque claro que problemas hay también con los proyectos que gestiona y financia la ACNUR, pero para que no haya este problema de cómo generar migrantes o refugiados de primera clase, segunda clase y así por delante, ¿no? Entonces, estas serían mis ideas de lo que conllevaría una definición, pero muy embrionaria, de lo que sería la protección complementaria. Y a mí me gustaría entonces oír de los compañeros y compañeras de otros países si los instrumentos que fueran dotados y nombrados protección complementaria en sus países son instrumentos que atenden o que respetan estos requisitos mínimos, o a lo mejor ustedes también tienen otras ideas de lo que sería la protección complementaria y cómo la protección complementaria debe ser aplicada, interpretada en la región de América Latina. Bueno, muchas gracias.